Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor les bendiga en donde quiera que usted se encuentre. Eh, Hoy, miércoles 22 de marzo, nuevamente estamos aquí por compartir la palabra de nuestro Dios para estudiar así nuestra lección de escuela sabática, estudiar nuestra Biblia, estudiar la palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, querido amigo, amiga que me escucha, y le pido de favor que se quede en este video hasta el final. Será de gran bendición para su vida. De igual forma, después de verlo, poder compartirlo con sus seres queridos, con sus contactos. Bien, vamos a hacer una oración para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa mañana nos dirigimos a usted humildemente dándole las gracias, oh Padre eterno, por la vida que usted nos da. Gracias porque nos ha cuidado, nos ha permitido despertar un nuevo día. Padre eterno, ahora en estos momentos me dispongo a abrir sus sagradas escrituras, nos disponemos pues a abrir su palabra. Le suplicamos, le rogamos, Padre eterno, que usted sea quien nos llene del conocimiento de su palabra, quien nos instruya, que su Espíritu Santo, Padre eterno, sea quien nos guíe, quien nos capacite para poder entender su mensaje y poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Le suplicamos y le rogamos pues todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del día de hoy, queridos amigos, es el ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas. Cerca del fin del ministerio de, perdón, cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron. Ahí le hicieron una pregunta que lo encontramos en Mateo 24, versículo 3. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 4. Mateo, perdón, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3. Dice así: Estando él sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le preguntaron, dice, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Aquí vemos los apóstoles, queridos amigos, le preguntaban a Jesús de cuándo vendría, porque Jesús ya les había comentado que vendría otra vez, pero ellos querían saber qué señales habría de su venida, ¿sí? ¿Qué señales habría antes de que Jesús venga? Jesús entonces dedica 2 capítulos a responder sus preguntas, que lo encontramos en Mateo 24, que habla de las señales en el mundo que nos rodea, como guerras, desastres, y además luego en el 25 también habla de las condiciones en las que la iglesia, justo antes de que Jesús regrese, ¿sí? ¿Cómo estará la iglesia? Ahora, 3 historias ilustran estas condiciones. Una de ellas es la parábola de los talentos. ¿Qué dice nuestro Dios acerca de los talentos? Que los pongamos a trabajar, ¿sí? Dice, habla acerca de los talentos, dice que vino el Señor y repartió talentos. Uno le dio 5, otro le dio 3 y otro le dio 1. Perdón, 2. Uno le dio 2, uno nomás le dio un talento y el otro 5. Y cuenta la historia, cuenta la parábola, ¿sí? Que el que le dio 5, cuando regresó su señor, su amo, le devolvió, le regresó sus 5 talentos y aparte le dio los intereses, que fueron otros 5 talentos.
O sea, esos talentos los puso a trabajar. El que le dio 2, de igual manera, ¿sí? Le devolvió los 2 y aparte otros 2. Total le dio 4. ¿Sí? Puso a trabajar los talentos que Dios le dio. En cambio, el que le dio 1 dice que lo enterró, ¿sí? Y que le regresaba. En cuanto llegó su señor, le regresó ese talento y le dijo que lo escondió, que lo dejó guardado, ¿sí? Y entonces Jesús le quitó ese talento y les dio al que tenía 10. Vemos, queridos amigos, que nuestro Dios nos ha dado sus talentos. El talento de predicar, el talento de cantar, muchos diferentes talentos que Dios nos ha dado. También aquí entra acerca de nuestros bienes. ¿Qué estamos haciendo con nuestros bienes? Debemos dedicarlo, ¿sí? Al servicio de Dios, ¿sí? Ahora, dice los talentos que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios le había dado. Vamos a ver en Mateos capítulo 25, 4 al 19. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, 4 al 19. Dice así. Aquí vemos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos como las 10 vírgenes también. Esta es otra parábola que nuestro Señor Jesús nos habla para como ejemplo de cómo debemos estar, cómo debemos llevar esta vida. Dice, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, «He aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron, ¿por qué? Porque iban 5 insensatas y 5 prudentes. 5 se prepararon con aceite de más y 5 nada más prepararon sus lámparas. Sigue diciendo el 8. Y las insensatas les dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. ¿Sí? Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora cuando Cristo Jesús ha de venir. Sigue diciendo el 14, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí está lo que les decía. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Número 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vemos, queridos amigos, qué ejemplos encontramos aquí, qué mensajes. Dice la pregunta,
¿quién es el que viaja a un país lejano? ¿Quién es el que ha viajado, queridos amigos? Es nuestro Señor Jesús, un viaje muy lejano, un país hermoso a donde fue nuestro Señor Jesús. Vino aquí en esta tierra, vino y nació como cualquier ser humano, ¿sí? Pero sin pecado. Vino y ascendió nuevamente al cielo, se fue lejos de nosotros, ¿sí? Bueno, no exactamente está lejos de nosotros porque envió el Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Ahora, dice la siguiente pregunta: ¿a quién le confía sus bienes? ¿A quién le confía? ¿A quién le encarga? ¿Quién le da esa confianza? Esa confianza le da a usted y me la da a mí. Nos las ha dado nuestro Dios. Así como aquel que recibió 5 talentos, al que recibió 12, al que recibió 1, ¿sí? Así nuestro Dios nos ha confiado sus bienes. Porque todo lo que obtenemos en nuestras manos, todos nuestros recursos, vienen por parte de Dios, queridos amigos. Ahora la siguiente pregunta: ¿qué significa arreglar cuentas? Cuando nuestro Señor Jesús venga, ahí es donde vamos a arreglar cuentas. Si estamos bien con nuestro Dios, recibiremos una bonita recompensa. Dios le dirá aquel día: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras nosotros anhelamos escuchar, que nuestro Señor Jesús nos diga. Pero si estamos haciendo todo lo contrario, quizás nuestro Dios nos ha dado el talento. Por ejemplo, a mí me ha dado el talento para predicar su palabra, para hablarle a usted. Y si yo no estoy haciendo nada al respecto, no estoy poniendo a trabajar ese talento, ¿qué será de mí cuando Jesús venga? Me va a decir: apartado de mí, no os conozco. ¿Sí? Por eso debemos tener cuidado, querido amigo, amiga que me escucha. Si Dios me ha dado talentos, igual me ha dado, bienes materiales, debo compartirlo. Debo ponerlo al servicio de Dios. Ahora, a veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás, pero en la historia análoga de las minas en Lucas 19, 12 al 24, se menciona específicamente el dinero y su administración. También la hermana, en unos escritos de la hermana Elena G. de White, también declaró: se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio a los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente a la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios nos ha confiado, que ha confiado a su pueblo. Vamos al libro de Mateos, capítulo 25 nuevamente. Ahora vamos al versículo 20 al 23. Nuevamente al mismo capítulo, solo son otros versículos, 20 al 23. Dice la pregunta: ¿qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Qué les dice nuestro Dios? ¿Sí? ¿Qué les dice a aquellos que fueron fieles? Ahora, ¿qué significa entrar en el gozo de tu Señor? Vamos a ver Mateo 25, 20 al 23. Dice así, el 20. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos. He aquí, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien,
siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, qué bonitas palabras. Es lo que les decía hace un momento. Eso es lo que nosotros anhelamos escuchar. Pero vean aquí, el 24. Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí? Por tanto, quitadle el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Es lo que les decía hace rato, queridos amigos. Debemos de poner a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado. Debemos de poner al servicio de Dios nuestros recursos, para que escuchemos decir estas palabras hermosas. Cuando nos diga nuestro Señor Jesús: bien, siervo fiel y bueno, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que nos llame siervos buenos, y no que nos diga como aquel que le dijo el que recibió un talento: siervo malo. Quitarle el talento, no escuchar esas palabras, sino escuchar: siervo bueno y fiel. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos para escuchar esas palabras. Dice la pregunta: ¿qué dice Dios a quienes fueron administradores del dinero al apoyar su causa? ¿Qué dice Dios? Les dice esas palabras que les acabo de mencionar. ¿Sí? Bueno, fiel. ¿Sí? Bien, siervo bueno y fiel. ¿Sí? Y le dice: entra en el gozo de tu Señor. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿qué significa entra en el gozo de tu Señor? Pocas palabras le está diciendo: bienvenido al reino eterno, bienvenido a la vida eterna, bienvenido al reino de Dios. Eso es lo que significa. Por eso debemos prepararnos, queridos amigos. No debemos ser perezosos. Debemos ponernos a trabajar al servicio de Dios. Es muy natural que pensamos que la otra persona tiene más talentos que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Pero sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. En eso debemos concentrarnos, queridos amigos. No debemos enfocarnos a los demás, ¿sí? En qué están haciendo los demás, cómo se están comportando, qué están haciendo y qué no están haciendo. Debemos de preocuparnos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Cristo? Dice la última pregunta ya para finalizar:
¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? ¿Cómo nos irá, queridos amigos? Será doloroso este día para aquel que no se está preparando, para aquel que no quiere tener ningún compromiso con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesús. Será doloroso, ¿sí? Por eso dice la pregunta, ¿cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? ¿Cómo nos irá? Queridos amigos, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con nuestro Dios. Querido amigo, amiga que me escuchas, la invitación es que te acerques a Jesús. Si quizás es la primera vez que escuchas este mensaje, te invito a suscribirte para que cada día que pasa vamos subiendo temas diferentes por la gracia de Dios. ¿Sí? Suscríbete a su canal y también no olvide compartir para que todas las notificaciones le lleguen en el momento que sube un video y así también después de verlo usted pueda compartirlo con sus seres queridos. Querido amigo, amiga que me escuchas, medita en las palabras de nuestro Señor Jesús, medita en la palabra de nuestro Dios. No le he hablado yo, sino nuestro Dios. Él quiere salvarle y quiere que usted se prepare como las 5 vírgenes, las prudentes, que aparte de llenar sus lámparas de aceite para que fueran encendidas, aparte llevaban una porción más por si se les terminaba. Ahí vemos cómo ellas iban preparadas, ¿sí? Hicieron preparativos para poder entrar en el reino de los cielos. Así nosotros, queridos amigos, debemos de prepararnos, preparar ese aceite, llevar de más. Y el aceite simboliza al Espíritu Santo. Querido amigo, amiga que me escuchas, prepárese para que cuando nuestro Señor Jesús venga, nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, podamos ir a vivir eternamente con nuestro Señor Dios y Salvador. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias en esta preciosa mañana por su bendita palabra. Gracias, Padre Eterno, porque nos habla. Ayúdanos, Señor mi Dios, a poner en práctica esos talentos que usted nos ha dado. Ayúdanos, Padre, a poner también a su servicio todos los bienes que usted nos ha dado, todos los recursos que obtenemos de sus manos. Padre Eterno, ayúdanos a no ser egoístas, quítanos ese egoísmo y ayúdanos a ser compartidores, a ser trabajadores. Nos ponemos en sus lindas manos, oh Padre Eterno, y en sus lindas manos pongo a cada uno de mis amigos, especialmente a ellos, Padre Eterno, aquellos que están mirando video tras video, aquellos que están ahorita detrás de esa pantalla, mi Dios eterno. Bendíceles en este día y cuídeles, guárdeles en su entrada y su salida. Humildemente lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querido amigo o amiga que me escuchas. Les saluda, como siempre, su amigo Gustavo Barajas. Y nos vemos para la próxima, si así Dios lo permite. Hasta la próxima. Que tenga un día lleno de bendiciones.